Muy buenas a todos y ser bienvenidos a este nuevo episodio de la Manzana del Edén. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés muy bien. Yo estoy genial, pero hoy también me encuentro solo. Julia no ha podido asistir conmigo a la grabación, tiene muchas cosas que hacer, así que voy a ser yo quien haga nuevamente este episodio. Eso sí, a Julia le vamos a enviar mucho apoyo y mucha fuerza para que vuelva pronto, ya que se la echa de menos. Como el frío ya está bastante presente en esta época, voy a hablar de un pueblo que considero que representa bien esta climatología, y es el de los vikingos. Así que vamos a tratar en este episodio su historia y su dieta. Los nórdicos empiezan sus andaduras por la tierra hacia el 12.000 a.C. con el fin de la glaciación de Gurm. Una vez Escandinavia empieza a ser más apta para la vida, ya que el suelo no está congelado, comienzan a proliferar asentamientos de humanos por la zona y con ello se desarrollan culturas neolíticas, como por ejemplo la de los vasos cóncavos, la cultura de la cerámica cordada, la cultura del hacha de guerra o la cultura de los sepulcros individuales. Hacia el 1800 a.C. llega la Edad del Bronce, en una fase de la historia un tanto tardía en comparación con otras civilizaciones, donde aparecen por ejemplo en Egipto o en Sumeria hacia el año 3000, como consecuencia de la escasez de yacimientos de cobre y estaño, por lo que los objetos de bronce o la propia materia prima suele llegar a través del comercio, que eso es una cosa que no se sabe de los vikingos, y es que además de ser buenos guerreros y saqueadores, también eran buenos comerciantes. Hacia el 500, también como consecuencia del comercio, en este caso con los pueblos germánicos y con los celtas, concretamente con la cultura del Atene, llega la Edad del Hierro, siendo la cultura más importante la cultura de Jastorf, la cual ocupaba la zona de Escandinavia, concretamente el sur, más vinculado con la costa, y completamente la península de Dinamarca. Hacia el 550 a.C. también tiene lugar el nacimiento de un periodo de suma importancia, puesto va a ser el que va a conformar la base de la cultura vikinga. Esta época, también perteneciente a la Edad de Hierro escandinava, se conoce como Era de Vendel, nombre dado por la localidad sueca de Vendel, y como dato curioso, es que se cree que de esta zona proviene el famoso pueblo de los vándalos, que es conocido por saquear gran parte del Imperio Romano Occidental y por establecer un reino pirata en la antigua Cartago, en la actual Túnez, desde la cual la usarán como base de operaciones para saquear todo el Mediterráneo. Es en esta fase de la historia en la que los escandinavos aprenden a usar la vela para la navegación, aunque ya sabían navegar, lo que pasa que con remos solamente, desarrollan toda su mitología y todos sus mitos a través de las sagas, se crea su alfabeto rúnico llamado Futhar y jerarquizan la sociedad. Esto de la jerarquización es muy importante, ya que anteriormente sí que había una jerarquía, pero una jerarquía muy simple, ya que la sociedad se estructuraba en torno a aldeas-estado o jefaturas costeras que dominaban un territorio muy pequeño. Es a partir de esta época donde aparece una jerarquización más seria con cargos muy importantes. Aparece el conung, que va a ser el rey. Por debajo de él, dentro de la categoría de los hombres libres, va a estar el jarl, que va a tener, por así decirlo, la función de un duque o un conde. Y por debajo se encuentran los carls, que también serán hombres libres, pero de una categoría o de una clase social inferior. Y ya por último están los thralls, que van a ser los esclavos, los que básicamente van a realizar las tareas más aburridas, por así decirlo. Luego tenían también una asamblea llamada Thing, que la conformaban los hombres libres, es decir, los jarl y los carl, para elegir a sus reyes. Tenía que pasar mucho tiempo para que este cargo sea un cargo hereditario en vez de electivo. Otro dato curioso es que en el 325 a.C. van a llegar a las costas de Escandinavia unos exploradores griegos capitaneados por Pideas de Masalia. Este hecho va a ser muy importante, ya que no solamente los griegos van a tener una constancia de cómo es el norte de Europa, al que llamarán Hiperbórea, sino que gracias a la llegada de los griegos, el Futhar se configura como idioma. El fin de la era de Vendel
llega en el 793 a.C., con el saqueo del monasterio de Lindisfarne, que se encuentra en la actual Gran Bretaña, perteneciente al antiguo reino de Northumbria, que fue un reino construido por anglos, que eran antiguos vikingos, por así decirlo. Los vikingos van a ser conocidos sobre todo por las tácticas de saqueo llamadas Strandhog. Navegan por todas las costas del norte de Europa y del Mediterráneo, llegando incluso hacia el Mediterráneo oriental, donde llegaron a ser parte de la guardia personal de los emperadores bizantinos y fueron conocidos como varegos, esta guardia. Gracias a sus barcos de poco calado, que eran llamados drakar, los vikingos también van a surcar los grandes ríos del continente, por lo que fueron capaces de navegar hacia el interior y llevar la guerra a esas zonas. Un dato curioso es que en el 986 d.C. los vikingos llegan a Terra Nova, en la actual Canadá, siendo los primeros europeos en desembarcar en las costas norteamericanas. Hay autores que desprestigian a los españoles, otorgándole a los vikingos ese hecho de descubrimiento del Nuevo Mundo. Sin embargo, yo personalmente y otros autores tampoco le atribuyen esa hazaña, ya que los asentamientos fueron efímeros y tampoco mapearon el territorio, cosa que considero muy importante, ya que el hecho de mapear ya te indica que has utilizado una economía y una serie de recursos para tener un conocimiento de cómo es una zona del mundo en concreto, cosa que los vikingos no hicieron. De hecho, ni siquiera los propios indígenas tenían un mapa de cómo era su continente de grande. Hacia el siglo X, los vikingos empiezan a cristianizarse y por ende se inicia la decadencia de este pueblo. Los curas cristianos empiezan a hacer proselitismo por Escandinavia, empiezan a cristianizarse y los vikingos empiezan a perder batallas como consecuencia de que los reyes ya conocen el modus operandi de esta gente, ya no cuentan con el factor sorpresa. A esto se une también el empleo de la caballería por parte de los europeos, que era mucho más pesada en comparación con la infantería de los vikingos, y con sus formaciones de caballos entraban por las filas de los nórdicos y hacían estragos. Ojo, eso no quiere decir que los vikingos no empleasen. De hecho, sí la empleaban la caballería, pero en Escandinavia. Cuando hacían un saqueo por Europa no se llevaban caballos, ya que salía muy caro el transportar un animal. Además de que el drakar no era muy grande y necesitaba mucho espacio para esos caballos, para alimentar a esos caballos, y en el proceso muchos morían, así que no salía para nada rentable. Bien, todo ello lleva a que finalmente la era vikinga finalice a principios del siglo XI. Hay dos vertientes en cuanto a cuándo finaliza. Una de ellas cree que finaliza el 20 de septiembre de 1066, cuando muere el último rey vikingo como tal, que es Harald Hardrada, quien muere en la batalla de Stamford Bridge. Sin embargo, otros autores no están de acuerdo y piensan que la era vikinga termina en la batalla de Hastings, que es el 14 de octubre de ese mismo año, del 1066, cuando Guillermo de Normandía, que era un normando descendiente de nórdicos, de vikingos, derrota al rey Harold de Inglaterra en la batalla de Hastings. Como recomendaciones, quiero sugerir que os leáis el libro de Los Hombres del Norte para tener una concepción de la historia de este pueblo mucho más amplia. Y como parte fundamental del podcast, vamos a ver ahora de qué se alimentaban estas gentes. Y como la inmensa mayoría de las culturas, los vikingos tenían el pan como el eje principal. Los escandinavos solían hornear el pan en forma de galletas sobre la brasa directamente, sobre sartenes o sobre platos de cerámica. Según la clase social a la que se pertenecía, el pan se servía más fino cuanto mayor sea tu posición en la sociedad vikinga. Es decir, el rey, el konung, tenía el pan más fino de todos. Solía elaborarse con avena, centeno, trigo emer, harina de guisantes, semillas de lino, harina de hueso, y esto es interesante para que veáis el episodio anterior sobre el canibalismo en la Edad Media, que no hablamos sobre los vikingos, pero aquí lo resaltamos, bellotas trituradas, avellanas, raíces y hierbas locales. Un dato curioso es que con el pan de centeno aparecía un hongo llamado cornezuelo negro, que era el que utilizaban los vikingos para ponerse en modo berserker y cargar contra el enemigo sin miedo. Básicamente era un alucinógeno que les hacía, pues eso, ver cosas y tirar hacia el campo de batalla
sin sentir apenas dolor cuando eran heridos. Ojo, una cosa es falsa y es que no iban sin camiseta, sin apenas nada como se ve en muchas películas o en videojuegos, sino que iban con su cota de malla. De hecho, algunas fuentes dicen que los berserkers, cuando estaban en trance, saltaban de los barcos con la armadura puesta y se hundían, como si fuese eso una bola de plomo, y se ahogaban. Otro dato curioso también es que había un pan que realizaban con sangre de cerdo y lo endulzaban con miel y se llamaba pan de sangre. Y parece ser que no sabía a nada, pero sí lo utilizaban para darle un toque distinto al pan. De aperitivo o de comida entre horas solían comer un trigo tostado que se tostaba en la sartén y se llenaba de aire y explotaba un poquito, como si fuesen palomitas. Se le añadía un poco de agua para realizar este proceso y cuando ya se había inflado se le añadía miel o sal. El uso del queso también era muy habitual y muy concurrido en la dieta vikinga. Se tiene constancia de que la elaboración de queso se llevaba desde el siglo I y el siglo IV después de Cristo, ya en plena era de Vendel. Los nórdicos no solamente empleaban el queso como un alimento, sino que también lo recomendaban que fuera ingerido fresco para solucionar problemas vinculados con la mala salud. Los males que debían de paliar eran sobre todo aquellos vinculados con una herida sufrida, que no sé si tiene mucho sentido, el escorbuto o los cálculos renales. Este queso se realizaba mediante la extracción de la leche de vacas, ovejas y cabras. Luego el porridge o las gachas de cereales también tenían un protagonismo muy importante en la dieta de los escandinavos. Lo realizaban con cualquier cereal que encontrasen y se mezclaba con leche, agua, miel, nueces, mantequillas o bayas silvestres. Había también una receta de este porridge que se empleaban manzanas y se mezclaba junto con semillas de ortiga para darle más sabor. En lo que respecta a la carne y el pescado, también estaba muy presente, de hecho los vikingos consumían bastante proteína, y la fuente principal provenía del cerdo, la oveja, la vaca, los pescados de la zona, sobre todo el salmón que se ahumaba, el marisco y la foca. La mayor parte de la carne que se extraía después de una matanza, de la matanza del animal, era conservada agriándola, secándola, ahumándola o salándola. Incluso en las estaciones más frías se dejaba la intemperie y se congelaba de forma natural. Una de las pocas recetas conservadas o que se ha recreado, según los yacimientos, bueno, lo que se ha encontrado en yacimientos arqueológicos, es el Abelfleisch. Es por así decirlo, un puchero que se realizaba con cerdo, tocino, cebollas, manzanas y todo era cocido en una sartén de hierro. En lo que respecta a las sopas, había una sopa de carne a la que se le añadía un montón de plantas de la zona, como ortigas, diente de león, hierba de obispo, grosella silvestre, cebolla, mostaza de ajo y tomillo. Todo no se añadía a la vez, sino que se añadía en función del sabor que se quisiese obtener. También podía contener harina de trigo o un grano blanqueado en caso de que se quisiese conseguir una sopa más espesa. Otra sopa característica de la zona era la de bayas de saúco, a la que se añadía miel, manzana y rosa mosqueta. Por último, como bebida solían tomar brebajes de hierbas locales, cerveza de savia de abedul e hidromiel, el cual solía llevar cebada como ingrediente. Las bebidas alcohólicas tenían un carácter divino para los vikingos. No conocían el vino, aunque sí llegaron a tomarlo cuando saqueaban zonas en las que evidentemente se producía el vino. Como último tengo un dato curioso y es que los vikingos no solían aparentar el aspecto ese de bárbaro del que se dice o sucio del que se puede ver en las películas, sino que más bien eran limpios, más limpios incluso de lo que se piensa. Eran tan limpios que incluso, por lo que se ha descubierto en yacimientos, tenían herramientas con las que acicalarse el pelo, es decir, peines, y otras con las que se limpiaban la nariz y los oídos. Esto lo realizaban a diario. De hecho, se sabe que se bañaban con bastante asiduidad y se cambiaban de ropa con bastante frecuencia. De hecho, casi todos los días solían utilizar un atuendo distinto. Eran gente con bastantes modales, aunque no lo pareciese. De hecho, los vikingos que empiezan a cristianizarse cuando ya empieza el siglo X, por ejemplo, Rolf, que será conocido como Rolo por los francos, cuando se cristianiza en el 911 y forma parte de los vasallos del rey Carlos el Simple de Francia,
Se dice que los vikingos solían cortejar a las mujeres de la corte con bastante elegancia y ellas se dejaban seducir bastante también por estos encantos. Así que por ese lado no eran los bárbaros harapientos y sucios y con malos modales que se suele pensar de ellos, sino que tenían su civilización, evidentemente, quizá no llegase al nivel de civilización de otros reinos de Europa, pero no era un reino bárbaro o un pueblo bárbaro al uso. Así que después de este último dato curioso, ya no tengo nada más que añadir. Os deseo una buena tarde, espero que os guste este podcast, que lo disfrutéis y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.